de todo el... Buenas noches, nada está dicho. Bienvenidos. El día de hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Prensa, de la Libertad de Prensa. Esto por mandato de la Asamblea General de la ONU, que votó esta fecha, 3 de mayo, para este día, el año 93. Salíamos de la Guerra Fría, parecía que no habría más guerras, ni confrontaciones ideológicas, ni en el surgimiento de nuevas actitudes totalitarias ante prensa libre. Lamentablemente, los 30 años transcurridos desde entonces nos han mostrado que las cosas no han sido así. Lo estamos viendo cruelmente estos días en Ucrania, donde naturalmente la intervención rusa abarca todos los temas, el acceso de papel y la interferencia digital. Pero eso es un caso extremo. La guerra, en todos los países hay amenazas constantes, en el nuestro también. Y vamos a comenzar conversando sobre este tema para pasar a otros temas con Guido Bellido, congresista de Perú Libre, quien fue primer ministro, que fue el primer ministro de este quinquenio desde julio del año pasado hasta octubre del año pasado. Él es congresista representante por Cusco. Señor Bellido, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches, mi estimado Fernando, un gran saludo y un gran saludo a todos sus seguidores por redes sociales y también Señal Abierta. Muchas gracias por la invitación, aquí a la disponibilidad para poder dialogar, conversar respecto a la política nacional y a los últimos sucesos que se vienen dando. De los últimos sucesos, ¿cuáles le parecen a usted los más importantes? El más importante creo que es el que se viene preparando una acusación constitucional contra el presidente, ¿no? Es una movida bastante arriesgada para la oposición, pero también ven alguna oportunidad de cumplir su sueño tan ansiado, que es vacar al presidente. ¿Cuál de las acusaciones dice usted que es la relevante en este caso? No, la acusación que ha planteado Lourdes Flores, Tudela y demás. Por traición a la patria. Así es. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dijo cosas desafortunadas? Mira, en realidad el presidente desde el Perú ha escuchado, él nunca ha planteado o ha hecho alguna iniciativa, algo, ¿no es cierto? Es a raíz de una entrevista que se ha referido a los hechos pasados, ¿no? Porque el periodista muy hábilmente le ha preguntado respecto a una declaración años atrás, ¿no? Y él simplemente ha respondido indicando de que él no puede hacer nada de ello y quien debería determinar sería la población. Y así ha buscado una salida genérica y eso prácticamente... Pero siempre dice eso, que es el pueblo que tiene que decidir. Bueno, esa es la claramente su posición era favorable a que Bolivia haya una salida soberana al mar, ¿no? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que cuando él ha manifestado, digamos, en el pasado, es otro escenario político, otro contexto, y hoy, de presidente de la República, su papel es diferente, totalmente distinto. Entonces, hay que distinguir esas dos cosas. Y bueno, pero eso lo están usando hoy para, como quien dice, tener una oportunidad más. Pero considero que si quisieran, digamos, implementar eso, porque pueden conseguir los votos. Pueden conseguir los votos. Pueden conseguir los votos. ¿Cuántos cree que tienen ya? La verdad no quisiera especular, pero eso depende del momento político, ¿no? Y los momentos políticos cambian rápidamente, usted conoce con tanta experiencia, de hoy día para mañana puede cambiar. Entonces, pero lo que sí es importante es que si se atreven a hacer eso, realmente la población en un próximo escenario político electoral les pasaría la factura, pero muy duramente. Muy duramente. Ahora, parece preocupado por el tema, quizás sin especular, ha consultado con unas bancadas y ha encontrado un ambiente favorable a esta acusación constitucional.
No, pero va a ser prácticamente la tercera intentona. Después de dos vacancias, de dos posibles vacancias. Claro, esto es diferente. Esto es diferente, pero el espíritu, el propósito, el objetivo es lo mismo, ¿no? Solamente es un camino distinto. Así que, particularmente para mí, ese es el punto más, digamos, podríamos decir, que vienen avanzando, pero al margen de ello, también lo que el día de hoy ha sucedido, ¿no? Prácticamente tienen el propósito, ¿no? Espero que no hagan eso, pero tienen el propósito de censurar, ¿no es cierto?, a los ministros, al presidente del Consejo de Ministros, y prácticamente, o sea, cualquier cosa que haga el presidente, el Congreso se lo va a traer de abajo, ¿no? Bueno, entonces, cualquier cosa no, porque hay 4 ministros sobre muchos más que hay. Y usted mismo ha tenido simpatía por la salida de algunos ministros. En algún momento se ha expresado usted muy críticamente de algunos ministros. Claro, ¿no? nosotros hemos tenido posturas, pero son posturas de carácter político, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, sí, viene trabajando, desarrollando y respondiendo de manera muy adecuada con la población, en sintonía con la población. Y eso se reconoce, y la propia población lo reconoce, ¿no? Pero el Congreso no lo ve de esa manera. El Congreso ve como un obstáculo para los propósitos que ellos tienen. Bueno, pero usted reconocerá que hay responsabilidades políticas que tienen que ver con la convulsión social y los muertos que ella produjo, pero por una parte, claro, y por otra parte, que es el caso del ministro del Interior, es una decisión que ha sido firmada también por el primer ministro, por esa inmovilización obligatoria. Estoy seguro, si cuando usted era un joven universitario en el Cusco y participaban en las manifestaciones que conocemos, que suelen haber en su ciudad capital, porque usted es nacido en otra provincia, pero en fin, ha estudiado en el Cusco, ¿qué hubiera dicho usted si es que le prohibían salir a la calle a la medianoche con cargo a la mañana siguiente sin dar explicaciones y que después, sobre la presión, a las 5 de la tarde se anuncia que se va a firmar un levantamiento no oficial de esa prohibición? No se firma, pero se levanta de facto. ¿Cómo interpreta todo eso? Mira, el presidente de la República está para mantener la paz y cautelar, ¿no es cierto?, los bienes públicos y la tranquilidad pública. Si usted fuera presidente de la República y sabe que al día siguiente vas a tener un descontrol y desmanes, y que ya por eso, no, pero para empezar, no, sí, o sea, en ese caso hipotético, no, claro. Mira, pese a que han tomado acciones preventivas, el gobierno ha visto los desmanes que ha habido, ¿no? Ha visto las acciones que han tomado. Entonces, bastante menos que las que organizaban ustedes, tampoco exagere. No, de ninguna manera, porque yo veo que si no hubiera tomado esa decisión, hubieras tenido una serie de problemas, ¿no? ¿Y por qué no hay detenidos? ¿Por qué si es que habían habido intercepciones y si la inteligencia sabía que había grupos que estaban preparando azonadas, no se ha detenido a nadie? Bueno, lo que sí es, usted entenderá que yo no soy ministro del Interior, pero lo que sí es importante, ahora que se está convocando al ministro del Interior, el ministro del Interior va a dar su descargo correspondiente y las argumentaciones de por qué se ha tomado la decisión. Pero yo creo que es importante que el gobierno, por encima de cualquier cosa, siempre tome las medidas más adecuadas para evitar cualquier hecho de violencia. Porque ¿qué hubiera pasado si ese día no hubiera tomado las acciones que han tomado? Mira, y se hubiera generado desmanes, saqueos, muerte, como lo que pasó en el pasado, prácticamente, y eso es lo que estaban esperando. Al día siguiente ya lo vacaban al presidente. Pero no hay ninguna y hubieran dicho que el presidente no ha tomado la decisión, el ministro, o sea, por este lado igual le iban a pedir, le iban a censurar, y por el otro lado también. Y más aún peor tal vez hubiera sido. Entonces, bueno, en todo caso, ¿le preocupa a usted esta acusación constitucional por traición a la patria? ¿Le preocupa la voluntad de interpelar al primer ministro? ¿Por qué no menciona en la lista de sus preocupaciones políticas
a esta iniciativa para recortar el mandato presidencial y el de los congresistas? ¿Es algo que le preocupa o no? No, en realidad eso no preocupa porque hay que tener claridad. El tema de la permanencia o, digamos, el tiempo que puede estar un congresista, un gobierno, responde a los momentos políticos. Así que aquí no hay una herencia, ¿no es cierto?, que tu papá te firme y te dice, hijito, esto es tu casa, ¿no es cierto? Entonces, la defiendes con uñas y dientes y te tiras al piso. Pero usted entonces considera posible... No, a ver, esto no es el caso. Sí. El tiempo que se va a responder al momento político, cómo se va desarrollándose. Y lo que sí uno tiene que tomar es siempre coherentes, lo más claro posible, en cada momento. Ahora, las iniciativas que vienen no es de momento, ¿no es cierto? La población hace tiempo pide cierre del Congreso. Ahora, algunos congresistas también tomen algunos mecanismos para ver, ¿no? ¿Qué tal en todo caso? ¿Cómo quiere? Pero pide también que salga Castillo, ¿no? Para empezar, hay muchas. Si al presidente le dicen, lo vacamos, hoy día termina su mandato, entonces hay congresistas también que dicen, bueno, ¿por qué no todos nos vamos? Sí. Entonces esa es una iniciativa, no existe todavía un consenso. Pero la vacancia parece difícil, ya se ha intentado 2 veces, mientras que la reducción del mandato requiere menos votos. Y la sorpresa es que algunos congresistas de su bancada firmaron y apoyaron. El señor Pasión Dávila es el que lideró esta moción. ¿Cómo tomó usted que algunos compañeros de bancada propusieran este recorte de mandatos? Tanto de los congresistas como del presidente. Claro, es normal que salgan iniciativas en otras bancadas o en nuestra bancada, ¿no? Pero lo que sí nosotros no hemos tenido un debate, en bancada no se ha tenido un análisis, sino ha sido una iniciativa propia del congresista, ¿no? Pero firmaron varios, ¿ah? No era solo Pasión Dávila, había como 8 de Perú Libre o 9. Mira, ¿no? La verdad yo he conversado con varios de ellos, que no los voy a mencionar. El propio Valdemar Cerrón, que no los voy a mencionar, pero creo que han sido sorprendidos, ¿no? ¿Sorprendidos? ¿Cómo así sorprendidos? Sorprendidos en el sentido de que... Firma acá y ya luego te digo que hay escrito. No, lo que pasa es que muchas veces uno elabora un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y necesitan varias firmas para poder hacer el trámite que corresponde, ¿no es cierto? Un conjunto de firmas. Así que es normal en la bancada de confianza, ¿no? Uno le respalda con las firmas a los proyectos de ley, ¿no? Entonces yo, la verdad, 1 o 2 compañeros me dijeron que no han tenido, digamos, el tiempo para leer con rigor, claro, pero sabrían que era en el recorte de los mandatos a 2 años. No, por eso, o sea, por ahí es el tema, porque eso te demuestra, porque después de eso hayan retirado varios congresistas que han firmado, ¿no es cierto? Y probablemente otros tengan también otras motivaciones. Pero, sin embargo, no ha habido un consenso. Entonces, eso, mientras que no haya un consenso, es un decir. Bueno, ¿a usted le parece que bajo alguna condición podría ser una buena idea? No ahora quizá, pero en sí mismo. Es decir, recortar a 2 años. Esto da tiempo para algunas reformas, da tiempo para que haya elecciones el mes de marzo próximo y que el julio próximo, dentro de 12, 14 meses, hay un cambio tanto de presidente como de congresistas. ¿Bajo alguna condición eso le parece que podría ser posible? Mi estimado Fernando, le noto muy motivado con esa posibilidad. Sí, porque sí. Pero ¿qué piensa que resolvería ese problema? No va a resolver ningún problema. Si es que hay reformas antes, si hay un debate electoral importante. ¿Sabe qué va a resolver? ¿Qué? Que ya no esté Pedro Castillo en ahí. Y lo más probable, ahora sí, pueda intentar Keiko Sofía Fujimori ganar, porque ella es la que ha quedado en segundo lugar, ¿no es cierto? Entonces, tomando las cifras correctas y adecuadamente, ella sería que tendría las mejores posibilidades. No. Evoluciona mucho la opinión pública. No, las mejores posibilidades. Porque lo que hay que ver, mira, ¿cuántas veces ya quedó en segundo lugar? 3 veces seguidas. Ya, entonces, eso es una regularidad. Sí. Y en la matemática se estudia la regularidad. Sí. Y ese comportamiento y ese comportamiento es sostenido. Sí. Entonces no estamos viendo algo jalado de los cabellos, sino más al contrario, o lo que nosotros decimos es más objetivo, ¿no es cierto? Si uno analiza
de manera fría, de manera objetiva, la prioridad principal y la gran posibilidad de ganar las próximas elecciones sería Keiko Sofía Fujimori. Por tanto, en ese escenario le conviene a ella y a su bancada de poder traer abajo el presente proceso electoral. Y a eso se está jugando. Bueno, si eso les alegra a muchos, les da esperanzas. Yo la verdad es que no tengo ninguna consideración sobre quién sería. Yo la verdad, el problema del país, el problema económico que estamos atravesando, no lo va a resolver. ¿Qué lo va a resolver? ¿Qué lo va a resolver? Mira, ¿Una asamblea constituyente? Vas a cambiar reglas de juego en el tema del manejo económico. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Porque no, eso es un proceso. Varios años. No, entre las elecciones, la instalación, la redacción, el referéndum, son 2 años al menos. Todo el proceso, si hay un consenso ciudadano, un consenso bueno, que no hay, de todos los sectores, claro. Es una hipótesis excluida, ¿no? No, pero de todas maneras tiene que haber un consenso, porque si no hay consenso no hay nada. Entonces, pero consenso, usted sabe, sobre la Asamblea Constituyente no va a haber. Pero el consenso tiene que ser... Tanto es así que ustedes mismos retiraron la idea, no lo decían más cuando usted era primer ministro y dio ante el Congreso su propio discurso, no lo mencionó. Pero muchas veces en la política no hay una necesidad de estar levantando en palabras, valen las acciones. Mi persona no era necesario anunciarla, más al contrario, ejecutar. Y sabían los de la oposición las posturas que nosotros teníamos y con la certeza que íbamos a ir a defender lo que se había planteado, y por eso han pedido mi cabeza y también han pedido y han atacado diferentes lados, ¿no? Toneladas de... Bueno, ahora nos dice usted que la prioridad son los problemas económicos, es decir, mejorar la vida de los peruanos. La vida de los peruanos está en función de la Constitución. De acuerdo. La Constitución te marca qué tipo de economía vas a tener. La Constitución te marca los recursos hacia dónde se van a orientar. La Constitución te marca cómo el empresariado pequeño y mediano se va a organizar. ¿Quién va a tener mejores beneficios? ¿Quién va a poder resolver ¿Esos son mejor? temas constitucionales, señor Bellido? ¿O eso es la gestión? Para eso tenemos políticas ministeriales. No. Quería preguntarle algo. Hay algo que no marca la Constitución, sino la geografía y la historia de nuestro país. En su tierra cusqueña hay metalurgia del cobre desde hace 3.000 años. 3.000 años. No tiene nada que ver con el capitalismo, ni siquiera con la llegada de los españoles. Hay orfebrería de oro en varias regiones de nuestro país. ¿A usted le parece que la minería es necesaria para la economía peruana? Mira, los recursos están al margen de la Constitución, pero la Constitución es la norma, las reglas de juego que van a organizar. ¿De qué forma esos recursos naturales vamos a aprovechar? ¿Y quiénes van a aprovechar? ¿Va a ser una mayoría o va a ser una minoría? Bueno, ahora, si se pagan impuestos y si hay regalías... Depende de qué impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy en una operación, después digo, tengo que recuperar en 5 años lo que he invertido, y termino, y después abro otro proyecto y digo, ya son los 5 años, pero ya no hay más acá, me estoy trasladando acá y otra vez estoy invirtiendo. Pero no hablemos sobre las Bambas, donde todas esas sutilezas, no sé, usted conoce mucho el tema del corredor minero, estuvo en Chumbivilcas, que es su provincia natal. ¿Cómo evalúa usted la crisis a la que hemos llegado en Bambas? ¿Es razonable o no que se interpele al ministro Palacios para que explique qué pasó, que llegó tarde a la reunión? Usted sabe cuán ofensivo puede ser para comuneros andinos que se llegue tarde a una reunión pactada, ¿no? El señor Palacios no ha podido resolver el problema de las Bambas. Mira, lo que hay allá es, en primer lugar, hay muchos incumplimientos de parte de la propia empresa, y nuestros hermanos comuneros exigen de que esos acuerdos que han arribado, que ellos tienen, que se cumplan. Porque uno se compromete a algo que lo va a cumplir. Y también la población exige que eso se cumpla. Eso es todo, no hay mayor tema que discutir ahí. No hay problema. La gente ahí está de acuerdo con que la operación de las Bambas continúe. Y es más, han dejado hace tiempo. Es más, toda la zona que es
de influencia directa son parte de las operaciones, participan. En todo caso, la población también es partícipe en todo ese proceso. Han dicho claramente los de Fuerabamba que ellos son partidarios de la minería en general y son partidarios de ese proyecto minero Las Bambas. A diferencia de otros casos, como el de Conga, acá tenemos una comunidad que es favorable a la explotación de minerales. Por eso, o sea, porque ningún proyecto va adelante sin la autorización de las comunidades. Acá se dio. O sea, primero las comunidades autorizan y a partir de ello. Entonces, siempre los problemas y los conflictos sociales hemos tenido cuando las empresas que se comprometen no cumplen. Y deberían cumplir. Pero para eso están ustedes, para eso está el Estado, para que verifiquen, ¿no? No, por eso. El problema es eso, ¿no? No se cumple y por otra parte, que es importante, o sea, tienes un proyecto ahí y no tienes una pista asfaltada y no tienes colegios de primer nivel, no tienes hospitales de primer nivel. Entonces, si tienes un proyecto de gran envergadura y no has garantizado los servicios públicos de calidad de primer nivel, entonces, ¿qué sentido hay de que puedas tener un proyecto de tal envergadura y con tanta importancia? Entonces se convierte en proyectos de enclave, o sea, hacen la operación. Pero todos esos proyectos que usted menciona son responsabilidad del Estado. O sea, usted está atribuyendo a la empresa privada. La empresa privada lo que ha hecho es pagar a cada comunero más de 1 millón de soles, a cada comunero de los 450 que firmaron el acta el año 11 y permutaron la tierra, ¿no es cierto? Pero esos son acuerdos de la propia empresa, porque la empresa va con una propuesta. Sí. Y se firmó el año 11. Entonces, los criterios de la empresa, porque uno cuando plantea a los hermanos de las comunidades estas propuestas, ellos saben las acciones que están tomando. No son personas que no conocen. Saben que firmaron y que se beneficiaron económicamente del pacto. Si ellos han firmado 1 millón o 2 millones o 20 millones, eso es responsabilidad de ellos. Pero no se puede pedir que la empresa privada haga la obra pública que el Estado debía hacer. Usted, por ejemplo, cuando era primer ministro. No, pero lo que sí es importante, estamos indicando que los gobiernos que han pasado prácticamente no han implementado. Y se debe cambiar un nuevo mecanismo de trabajo. Eso es importante, por ejemplo, donde se va a instalar una minera, debe estar ya prevista una planta, por ejemplo. Una planta para descontaminar, digamos, las aguas servidas que van a salir de un proyecto minero. Pero eso nunca se considera. Y como ¿cómo que no? Hay un estudio de impacto ambiental. Usted lo sabe perfectamente, señor Bellido. No se puede aprobar un proyecto si no hay un estudio riguroso que toma mucho tiempo aprobar. Yo he estado en varios proyectos en los cuales no existen. Y eso es ¿Cuáles, por ejemplo, pueden haber en el Perú sin estudio de impacto ambiental? Por ejemplo, no. Hay los estudios de impacto ambiental. Para ser aprobados, hay una UEFA que está rigurosa y que toma mucho tiempo. Una cosa es tener el estudio. El estudio significa un conjunto de documentos, ¿no es cierto?, actuados, que te plantea un camino. Sobre medidas para evitar que haya un impacto ambiental. Pero eso es, pues, letra muerta. Otra cosa es su implementación. Entonces, pero hay pues UEFA, ¿no? Hay funcionarios que dependían de usted, que deben verificar cuando usted era primer ministro. Si yo le pongo a usted en 2 meses, podías abordar todos los problemas. No, por cierto, que no. Ahora, a propósito de los 2 meses que menciona, hay que ser justo. Sí. Mi estimado Fernando. Lejos de mí querer atribuirle la responsabilidad de todos los males que han sucedido en el Perú desde julio del año pasado. Usted no es el único responsable, ciertamente no. Pero, ¿cómo evalúa usted el hecho de que ha habido tantos ministros cambiados y haya tantas decisiones sobre ministros con hojas de vida dudosas y sin experiencia en el sector? Primero, mi estimado Fernando, todo está reglamentado, todo está establecido. ¿Hay requisitos para ser ministro? Sí hay. ¿Hay requisitos para ser viceministro? Sí los hay. Todo está establecido. Pero usted sabe que han habido ministros con problemas judiciales, por eso. Ministros que no tenían ninguna experiencia de gestión pública en el sector. Lo primero, están establecidos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿se han violado esas reglas?
esas normas, lo que está establecido, se ha violado. No. Mira, es tanto, si ponen un mamán y un quispe, uy, gritan y saltan al cielo. No. Hoy tenemos... No creo que por apellido. No, mira, hoy tenemos al ministro de Medio Ambiente. Sí. ¿Cómo va el tema? Claro. ¿Cómo va? Yo no veo a nadie hablar. ¿Cómo va el tema de Repsol, de la contaminación? Sí. Todos se han olvidado. Olvidado Pero no, pero sí se hubo... Cuando estuvo otro profesional más antes, todo el mundo saltaba. Todo el mundo estaba desesperado. Entonces, eso se muestra un contenido. Pero usted reconoce que hay razones para tener dudas y para desconfiar. Por ejemplo, el último tema que ha aparecido estos días, la tesis del presidente de la República y la manera como se obtuvo. ¿No le produce a usted ha hecho estudios universitarios en el Cujo, que es una universidad que existe desde hace mucho tiempo, siglos, ¿no? ¿No le produce malestar que se diga, por ejemplo, que ha sido validado el proceso por personas que no existen, que no figuran en las listas de RENIEC? ¿No le produce escalofríos estar ante documentos fraguados? Eso es una ramita del árbol frondoso. Sí. Que no es un pisonay, primero, de todas estas universidades chicha que existen, estas universidades... pero un momentito. Un momentito. Es un cuento. Primero, esas universidades realmente no son rigurosos. Y no son rigurosos, por eso cualquier cosa prácticamente pueden estar validando. ¿Por qué? Porque tienes un asesor de tesis, ¿no es cierto? Tienes jurados, quienes son los encargados de evaluar. Pero tienen que tener nombres concretos. Por eso. Alguien ha inventado nombres de fantasmas. Por eso. Lo que pasa es que hay que ir más allá. Será materia de esclarecimiento, pero a mí me da escalofríos, por ejemplo. Uno tiene que prepararse un nivel académico considerable para estudiar en las universidades públicas. Pero en las demás universidades que son privadas, muchas de ellas es como pan de Chancay. Pan de Chancay. Bueno, ahora, dígame una cosa. ¿Cómo reacciona usted cuando ve por televisión a la señora Carolyn López declarando lo que declara? Una persona muy vinculada a Bruno Pacheco, usted lo conoce, me parece bien, él era el secretario general de la presidencia mientras usted era primer ministro. ¿Cómo reacciona? Del cusqueño educado, en el Amacúa, en el Amazúa, llama aquella. ¿Cómo reacciona cuando escucha eso? Primero, lo que hay que ver es quién es la persona que está diciendo. Porque, por ejemplo, si usted me plantea unas cosas, primero yo tengo que entender usted que... Es una persona introducida al entorno íntimo, primero, ¿qué trayectoria tiene? Si tienes una persona que viene de la AMPA, que... ¿vas a validar lo que dice? Yo no valida lo que dice a nadie. En el espacio público hay que desconfiar de todo. Por eso, pues. Hasta de usted mismo. No, por eso. Entonces, lo mínimo que debemos hacer es, tienen que demostrarse materialmente las cosas que se dicen. Porque usted puede decir, por ejemplo, y yo puedo decir lo que sea, pero hasta que uno no lo demuestre... Hay ciertos hechos que son evidentes, como el hecho de que hayan prófugos de la justicia. ¿Cómo reacciona usted de saber que la persona que despachaba junto al presidente con el que usted ha tenido que ver hoy es un prófugo de la justicia? De la misma manera que los sobrinos del presidente que se reunían con empresarios en la calle Zarratea. Esos son responsabilidades que necesariamente tienen que responder. Pero las investigaciones del Ministerio Público que están llevando son las que van a determinar. Igual, por estos días alguien puede estar prófugo, pero tarde o temprano, mi estimado Fernando, tienen que dar respuesta. Hay algunos que se escapan. Sabemos de la época de Fujimori, hay algunos que se han escapado hasta que partieron a mejor vida. Algunos se han escapado y han regresado y han sido presidentes. Pero entonces eso sucede y algunos regresan, se dan vuelta, hay de todo. Pero lo importante es que las personas que están vinculadas
al margen de todo eso, de manera objetiva, tienen que ser juzgados, ¿no? Tienen que ser juzgados Mire, y tienen que el determinar. tiempo está corriendo, habrá que prolongar nuestra conversación en su pueblo de Libitaca. Permítame preguntarle, ¿qué pasa en el Congreso, que tiene tan mala reputación en general ante la opinión pública? Y yo le quiero preguntar algo para que me conteste con sinceridad. ¿Hay congresistas que se han echado, que se han vendido al poder de Perú Libre por intereses personales? Mira, la verdad, yo nunca he visto eso. ¿Nunca ha visto? No he visto. Ahora, pero usted no es un hombre inocente, tiene una mirada, es un hombre perspicaz. No, el problema es lo siguiente. Siempre pensamos con la malicia. Si usted yo le veo con un saquito y dice, no, oye, ese saquito o es tan caro. Tiene 10 años, ya está amortizado. ¿Con qué habrás comprado? Porque está durando tanto con el mi saquito. trabajo, Entonces, esa especulación, no hay ninguna duda sobre esa especulación pero usted no ha es visto bueno. que han habido votos muy raros en el Congreso, mira, señor Bellido. Mira, a ver, para empezar. No es la Madre Teresa usted, por favor. No, para empezar. Los votos no están, aquí tienen que estar esos votos o aquí tienen que estar. ¿O sí? No. No hay. Hay libertad de conciencia y no hay mandato cada imperativo. congresista vota a conciencia como ve de manera correcta. O sea, si han votado en este lado y si han votado en este lado, ¿por qué uno tiene que dudar? Bueno, en fin. Porque si usted hubiera sido congresista, le aseguro, cuando yo he ido a pedir voto de confianza, usted hubiera votado por mí. No hay necesidad de que haga algo. Porque tú ves, bueno, Guido Bellido es un muchacho, una persona que viene trabajando, hay que darle oportunidad. Eso no genera nada. Además, cuqueño. Entonces ahora, no hay que ser mal pensado. No, ahora, el tiempo ya nos ha vencido y yo quiero preguntarle algo. Usted es un defensor, como era Héctor Chompitas, pero alguna autocrítica puede hacer también, ¿o no? Al cabo de 9 meses de ejercicio de poder, un partido que no estaba preparado, que no previó ganar, seamos sinceros, ¿en qué hubiera mejorado si hubiera estado en sus manos? Mira, lo que se debió hacer es nunca el enemigo, las recomendaciones del enemigo va a ser para que las cosas te salgan bien. Eso es lo importante. ¿Y se han tomado en cuenta las recomendaciones del enemigo? Por supuesto. ¿Cuál enemigo en este caso? Por ejemplo, la oposición le ha dicho, Pedro, no te juntes con Perú Libre, aléjate de Perú Libre. El presidente se ha alejado de Perú Libre. Ahí que lo sacaron a usted. Le acusan, no solo me han sacado a mí, le acusan al presidente de que hay otra tercera o cuarta persona que está tomando decisión. Pero Perú Libre es un partido leninista que no cree en la prensa libre, que postula un partido único como en Cuba. No. Pedro Castillo dice nunca haber creído eso. Él viene de Perú Posible. Cuando es totalmente falso, el presidente toma las decisiones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si él se hubiera estructurado adecuadamente con el partido y hubiera respondido a la población que lo ha elegido y hubiera avanzado mucho más de lo que ha avanzado al día de hoy, pero si no la correlación de fuerzas. Si no lo hizo usted, que es miembro de Perú Libre desde el año 14, ¿por qué le pide que lo haga Pedro Castillo, que entró para las elecciones? Mira, fíjate, desde el año 14 hemos trabajado, hemos avanzado. ¿Qué partido de izquierda en la historia en tan poco tiempo ha ganado la presidencia? ¿Qué partido? No hay ninguno. Perú Libre se ha planteado como un partido de izquierda, sin mentir, sin decir cosas que no sean... Nosotros no hemos mentido nada. Nosotros hemos dicho claramente nuestros pensamientos, nuestros planteamientos. No me haga que recuerde todas las promesas que ha hecho el presidente Castillo y usted mismo que no se han cumplido. Si no es mentir, eso no sé qué es. Pero en fin, será motivo para una próxima conversación. En la próxima... Queda pendiente eso. Queda pendiente. Y si posible, yo quisiera que la próxima entrevista sea en Libitaca. Voy a practicar mi quechua, que está un poco oxidado, y vamos a conversar en quechua ahí delante de su gente, a ver qué le dicen. Y si es verdad que lo que quieren es un cambio de la Constitución, ¿o ustedes están inventando eso? No, de ninguna manera. De verdad, a muchos hermanos de la prensa les haría bien darse una vueltita, que vayan a Puno. Yo me doy vuelta por todas partes. Que vayan a Cusco, que vayan a Purímac,
que vayan Yo lo que a escucho es Ayacucho, quejas contra ustedes que vayan. por la corrupción, por la falta Pero de eso empleo, depende, pero eso depende por con los quién te- precios altos. No, la gente en general Pero con la que eso uno depende, habla. pero eso depende Gente que anden esperando que venga la magia con una nueva constitución, solo la veo entre ustedes de Mira, Perú Libre. mi estimado Fernando, eso depende con quién se junta. Con todo el mundo. Pero Si uno viaja, no es para se- conversar con no- todo el no- mundo. no se junte desde mucho los con los- mercados hasta pero- los jóvenes No, pero universitarios. no se junte mucho con los fujimoristas, porque ahí es el nido donde siempre están echando la culpa al presidente. Bueno, y no es fácil saber quién lo es cuando uno viaja y trata de hablar con todo el mundo. Bueno, En todo yo caso, también. tenemos cita en Libitaca la próxima vez. Voy a practicar un poco mi quechua para que no me No, engañen cuando ahí. ¿eh? guste. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches y hemos comprendido lo que hemos podido de lo que nos ha dicho usted. Recuerdo que es congresista de Perú Libre y que ha sido primer ministro durante 2 meses y medio a comienzos 2 de- meses y 6 días. 2 meses y 6 días, en sentido del rigor, a comienzos de este quinquenio. Muchas gracias, señor Guido Bellido. Que Muchas tenga, gracias, estimado Fernando. buenas Un noches. abrazo. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa conversando con la vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones.